amigos, bienvenidos a un nuevo video de ciencia técnica y reparación de equipos electrónicos. Si eres nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, active la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así que como compartas estos videos con los interesados en la electrónica. En este caso tenemos una fuente de computadora que nos llega de una torre, la cual estaba en pésimas condiciones de mantenimiento y estaba dando como falla que se apagaba a los 2-3 minutos de estar encendida. A esa torre le probamos otra fuente de computadora y la torre comenzó a funcionar bien, por lo que sacamos esta fuente que, como pueden ver, está en mal estado de mantenimiento y la vamos a abrir para ver qué le encontramos. Es necesario cuando encuentran equipos como este, ya sea de computadora, de audio, de cualquier índole, que primero que todo le hagan una limpieza general para después trabajar en lo que sería la reparación del equipo como tal. Vamos a quitar los tornillos que tiene. Acá ya quitamos los 4 tornillos. Vamos a abrirla. Damos la tapa. Y acá vamos a ver si se puede enfocar bien. Vemos que la fuente tiene mucho polvo. El fan tiende en estos casos a trancarse. Como pueden ver, no le cuesta girar el fan. Y a simple vista, fijándonos, vemos que hay filtros o capacitores electrolíticos, según como se diga en sus respectivas zonas o países. Vemos que hay filtros hinchados. En total hay unos cuantos. A simple vista se pueden ver que hay más de 6 filtros hinchados. Por acá abajo también tenemos 2. Estos 2 que hay acá. Y puede ser el causante del problema de que la computadora se esté apagando a los 2 o 3 minutos, además del sobrecalentamiento que provoca que el fan esté trancado. Por lo cual, primero que todo, lo que hay que hacer a esta fuente es limpiarla, quitarle todo el rastro de polvo que tiene. Segundo, cambiar todos estos filtros electrolíticos que tenemos en la placa. Y tercero, hacerle una comprobación de funcionamiento. En la descripción del video les voy a dejar todos los voltajes que van a este conector de alimentación, así como el procedimiento para hacer la medición general de funcionamiento de la fuente. Vamos a proceder a limpiarla y cuando la tengamos ya lista y limpia, vamos a proceder a cambiar los filtros y a engrasar el fan que, como les repito, como pueden ver, está trancado. Bueno amigos, ya acá tenemos la fuente limpia, como pueden observar. Y que era la primera parte de lo que teníamos que hacerle a la fuente. Como segunda parte vamos a desatornillar el fan, que vieron que estaba trancado. Vamos a desatornillarlo.
Y acá la manera de hacerle mantenimiento es muy sencilla. Hay que quitar la etiqueta que tiene. Esta etiqueta. Y con algo fino, ya sea una... Yo lo voy a hacer con esto, una cuchilla. Lo pueden hacer con algo más fino. Igual. Tiene una tapita plástica. Hay muchas veces que es de goma. Esta tapita se saca. Hay veces que viene dura. Vamos a ver si ahí la podemos sacar. Tenemos que seguir usando. Hacemos una palanca. Y como pueden ver, ya sale. Es esta tapita. Y acá, como pueden apreciar, está totalmente seco. Totalmente seco. Le ponemos, es aceite líquido lo que se le pone para engrasar el motor. Pueden usar cualquier tipo de aceite de motor. Le ponemos. Y para cerciorarse que quede bien, pueden hacer dos cosas. O desconectar el fan y ponerlo a una fuente de 12 volts para que agarre el aceite. O hacer lo que les estoy mostrando. Hacerlo con la misma mano. Y como ven, nada más que darle unas cuantas vueltas y ya está funcionando. Cuando quede funcionando así, obviamente el aceite que se le puso va a penetrar. Se le pone otro poco. Se le da más vueltas. Y ahí, como pueden ver, ya quedó funcionando el fan. Se le vuelve a poner otro poquito. Y ya así se vuelve a tapar. Tapamos de nuevo. Y se le vuelve a poner la etiqueta. No importa si la etiqueta no pega. Muchas veces pasa esto, que no vuelve a pegar la etiqueta. No importa. Siempre le queda algún resto de pegamento. Vamos a volver a poner el fan en su lugar. Lo atornillamos en la posición que va. Y ahí queda. Como pueden ver, queda funcionando a la hora de encender la fuente. Solo nos quedarían dos cosas. Una, cambiar todos estos filtros que, como pueden ver, están hinchados, están defectuosos. Tenemos dos por acá y hay uno acá abajo de este disipador que también está defectuoso. Cambiar todos esos filtros y probar la fuente y medir todos sus voltajes a ver si está trabajando bien. Sin más, vamos a cambiar esos filtros y después vamos a proceder a comprobar la fuente. Bueno, y acá, como pueden ver, hemos cambiado los filtros de la fuente. Todos los que estaban hinchados, defectuosos. Y como último paso, vamos a probar la fuente con sus distintos voltajes.
Vamos a conectarla. Y lo primero que tenemos que hacer es medir el voltaje standby de la fuente. Ese voltaje se mide en el conector principal entre el cable violeta y cualquier cable de los negros, que es la tierra. Y tiene que dar 5 volts. Vamos a medir. Vamos a ver para que vean bien la medición. Conectamos el violeta. Y acá en el metro pueden ver que da 5.14 volts. Perfecto. Ya teniendo eso, vamos a arrancar la fuente. O sea que no necesitamos de una computadora para probarla como tal su funcionamiento. Lo que precisamos es esta brusela para puentear o cortocircuitar el cable verde y cualquier cable negro. El cable verde es el PSON, Power Switch On, de la fuente, lo que provoca el arranque y tira los 5 volts a tierra. Vamos a puentearlo. Ahí está. Como pueden ver, la fuente ha arrancado. Y vamos a empezar a medir ya los distintos voltajes. Vamos a conectar acá una tierra. Y en el mismo conector principal vamos a empezar a medir todos los voltajes. En el cable rojo tienen que haber 5 volts. Vamos a apartar para que puedan ver mejor. Volvemos al cable rojo. Cable rojo, 5.16 volts, está bien. Cable naranja, tienen que haber 3,3. Ahí ponemos. Y pueden ver que hay 3,36. Cable azul, tienen que haber menos 12 volts. Menos 11.3, nunca va a ser menos 12. Siempre va a quedar un poquito bajo. Y cable amarillo, que son los 12 volts positivos. Ahí tienen. Y así es como comprobamos los voltajes de la fuente sin necesidad de conectarla a la computadora. Es necesario hacer una aclaración muy importante. En el cambio de los filtros, siempre hay valores que son de 10 volts y de 16 volts. Mi recomendación sería que en donde vayan los filtros de 10 volts, pongan filtros de 16 volts, manteniendo el micraje del filtro. Y donde hayan 16, pongan 25. Esto es para cuidar los picos de voltaje a la salida de la fuente. Y así, mis queridos amigos, es el paso a paso de el mantenimiento, la reparación y la medición de una fuente de computadora. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con la comunidad de electrónicos y de interesados en la electrónica y para que llegue a más usuarios de YouTube. Sin más, un saludo y hasta un nuevo video.